A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Como habíamos anunciado, y lo anunció Juan Pablo desde muy temprano, hoy tenemos como invitada a la diputada Sandra Jovel. Ella fue, además de eso, canciller de la República, y en tiempos difíciles. Y hoy pues tenemos un tema internacional, o sea que nos afecta directamente. Bienvenida, diputada. Pero tenemos el tema de que hoy viene el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y en algunos países, yo no sé qué tanto en El Salvador somató la mesa, no veo que haya somatado la mesa, más bien creo que ya encontró sedita también a Nayib, y Nayib le saca raja porque dice, bueno, yo le recibo los precios que usted quiera, pero págueme y con eso voy a pagar mis cárceles. También, ¿no? En Panamá Pero sí, pero en El Salvador es mucho más suave. En Panamá sí hay como bueno, aquí no pueden hacer esto. En El Salvador no, yo te recibo los precios que tengas, no tengas pena, te voy a cobrar. ¿Qué va a pasar en Guatemala inicialmente? Vamos a platicar con nuestra invitada, la diputada de Partido Valor, Sandra Jovel, y también ex canciller. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Creo que este es un tema importante y que no hay que perder de vista que estamos hablando con el país más poderoso del mundo, que es el socio comercial más importante de Guatemala, que tiene realmente geopolíticamente mucha importancia para Guatemala, y de esa forma es que se tiene que tratar y tenemos que entender quién es Estados Unidos y a qué viene y por qué está haciendo una visita, su primer visita a América Latina, empezando por Panamá, obviamente los intereses con China, que es lo más importante para ellos, o sea, y aquí estamos hablando de los intereses de Estados Unidos y no tanto los intereses nuestros y de la región. O sea, estos son los intereses de ellos y obviamente son promesas de campaña que se están cumpliendo y se están cumpliendo a las 48 horas de haber tomado posesión. Entonces, ese es el punto y hacia eso es que ellos están preparados. Obviamente, el presidente Trump llegó ya con órdenes ejecutivas, ya hechas, listas solo para iniciar, porque ya tenía experiencia de un gobierno anterior, de lo que había sucedido y cómo, y qué era lo que estaba pasando en su país en este momento. Entonces, yo sí creo que esta visita que está haciendo el secretario Marco Rubio, además de que conoce perfectamente la región, o sea, es un senador que en su momento se dedicó a conocer América Latina, además que es latinoamericano, ¿verdad? De origen. Entonces, su descendencia es latinoamericana. Creo que esa cercanía también hace que sea un poco más abierto y que también la relación sea más abierta hacia América Latina, y por eso tiene esa especial importancia el mensaje entre líneas hacia dónde me estoy dirigiendo. O sea, obviamente el trayecto es Panamá, entiendo yo que El Salvador, no sé si Honduras. Pasó por Costa Rica. Panamá, Costa Rica, El Salvador, sí, Guatemala o República Dominicana. Mañana sale de Guatemala para República Dominicana. Pero son socios estratégicos geopolíticamente hablando y sobre todo por el tema de seguridad nacional que implica para ellos. ¿Y por qué digo seguridad nacional? Desde el punto de vista económico, si es, por ejemplo, el Canal de Panamá, y el punto de vista de seguridad nacional del crimen organizado, que estamos viendo fronteras. Entonces, ¿quién es la frontera ahorita más cercana? La frontera a la cual se podría trabajar con mucha más facilidad, Guatemala. O sea, son 966 kilómetros de frontera con México, y México tiene, si no estoy mal, son 3,166 kilómetros, una cosa así de frontera. Estoy 62, no me falla ahí los números. Un aproximado. Entonces, ¿dónde es mucho más fácil trabajar? Y siempre se dijo, o sea, Guatemala iba a ser en algún momento esa frontera sur. Y los problemas que ya están acarreando con México, el enfrentamiento que tiene ya México con Estados Unidos. Entonces, es por eso, creo yo, muy importante que le prestemos atención y que leamos entre líneas a qué es lo que viene. No viene a decir, esto se va a hacer, no, él viene a proteger los intereses de Estados Unidos. O sea, sabemos que es seguridad nacional y no nos podemos dejar de ver que el tema de seguridad nacional es número uno para ellos. Por lo que entiendo, entonces hay tres temas básicos. El tema que recaen en el tema de seguridad nacional es el tema de narcotráfico, migración y el tema de la injerencia de China en los países de la región. En este sentido, me preguntaba,
¿los intereses de Estados Unidos se convierten también en intereses de la región? O sea, si los intereses de Estados Unidos también deberían estar involucrados en la agenda de la región, y específicamente Guatemala, o son diferentes. Porque muchas veces dicen, bueno, es que el presidente dijo, vamos a plantear nuestros intereses. Pero una pregunta es, ¿nuestro interés es seguir teniendo comercio con Estados Unidos, seguir teniendo esa relación con Estados Unidos, tener una migración ordenada con Estados Unidos, que es parte de los intereses de Estados Unidos? ¿Es esto mi pregunta? ¿Son compatibles? ¿Son compatibles? Yo creo que son compatibles en mucha medida porque nuestro socio comercial número 1 es Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que, nuestros intereses obviamente van alineados de los intereses de otros países. Lo que pasa es que tenemos que saber negociar y saber cuál es la cooperación que va a haber entre ambos países y hablar desde el punto de vista de cooperación, no de injerencia, no de venir a imponer. Y cuando vienen a imponer es porque realmente no hay una agenda. Entonces, como no hay una agenda, entonces se hace esto, porque esto es lo que nos interesa. Porque no tienen ni idea. Y porque no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Pero cuando hay una agenda de cooperación, cuando sabemos cuáles son tus intereses y mis intereses, pueden compartir realmente esas ideas y llegar hacia un punto de equilibrio entre ambos países. Sandra, y en ese lado, o sea, hay cabalmente, como decía María Dolores, el presidente sale diciendo, vamos a ver nuestros intereses. Y a mí casi me da risa que lo diga así, porque pareciera ser como que él es el que va a poner la agenda. Pero está bien, ok, él tiene que decirlo porque es la forma correcta de decirlo, políticamente correcta de decirlo. A mí hay cosas que me preocupan de esa agenda común y también hablemos acerca de lo que no es común. Porque si nos pone a nosotros las condiciones que, por ejemplo, ha puesto a México y ha puesto a Canadá, solo en este fin de semana, el gobierno mexicano dice, voy a mandar, ¿cuánto fue? 1,100, bueno, una cantidad de Guardia Nacional impresionante, que eso tiene un costo. O sea, cuesta dinero del presupuesto. Y en Canadá también el primer ministro Trudeau dijo, vamos a destinar 1.3 miles de millones de dólares para salvaguardar la frontera menos cuidada del mundo, que tiene razón, ¿verdad? Pero eso cuesta dinero. Si a nosotros nos dicen eso, quiere decir que también tendríamos que ir a cuidar esos 960 kilómetros con plata que podría estar destinada para muchas otras cosas. Una de los ejemplos es irnos hacia el norte, que sería la parte de México, la otra sería hacia el sur, Honduras, bueno, Belice, porque también entra por Belice la droga y algunas otras cosas, Honduras y El Salvador. O sea, eso nos costaría dinero. O sea, ¿cómo hacer para llegar a una negociación en que realmente a Guatemala salga beneficiada? Aparte de otros costos, o sea, nos van a mandar, hay una estimación de que posiblemente van a venir unos entre 150,000 a 200,000 inmigrantes retornados este año, lo cual es un montón de gente, ¿no? Es 62,000 regresaron el año pasado. ¿Cómo hacemos compatibles esos intereses? Y la pregunta también, ¿qué no es compatible con lo que nosotros queremos que ellos quieren? Bueno, yo creo que mucha de la cooperación que pueden ofrecer, nosotros tenemos que estar bien claros cuál debe de ser y hacia dónde la debemos de orientar. Una de las, creo que órdenes ejecutivas que dictaminó el presidente Trump fue el cese de la cooperación por 90 días para saber cuál es la redistribución realmente y hacia dónde están yendo esos programas de cooperación. Que tiene mucha lógica. Y que la lógica es que hoy estamos viendo las noticias de USAID, o sea, que están proyectos de cooperación que no sabíamos ni siquiera hacia dónde estaban destinados y lastimosamente no eran de beneficio tampoco de la población, sino que era para tener agendas que no eran las propias del país y de intereses del país. Claro. Y vuelvo y repito, ¿por qué pasó eso? Porque Guatemala en su momento, ¿cuál fue la agenda de Guatemala? ¿Por qué no se mostraron los intereses de Guatemala? Hoy tenemos esa oportunidad. Ok, ustedes quieren que nosotros cooperemos con el tema de seguridad nacional, nos podemos ayudar. Por ejemplo, yo estoy pensando en el aire. Estoy pensando en este momento que necesitamos un ejército capacitado, equipado, y necesitamos que nos quiten embargos militares, por ejemplo, para poder tener un equipo, realmente un ejército bien preparado y planificado para poderlo profesional. Entonces, el ejército de Estados Unidos es uno de los ejércitos mejores preparados a nivel mundial.
Israel mismo le compra armas a Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿por qué no buscar que la cooperación, si vamos a trabajar en seguridad nacional, Claro. se vea dirigida hacia nuestras necesidades en este momento? Si en este momento la cooperación está parada, pero tenemos que tener bien claro cuál es ese interés que nosotros tenemos. Yo obviamente pensaría, yo fuera el presidente de la República, mi interés es que el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil, estén bien fortalecidas porque a ellos lo que les interesa es seguridad nacional. Bueno, apóyenme para que mi ejército y mi seguridad, mi policía, estén bien equipados y tengan las capacidades para poder cumplir con lo que ustedes necesitan. Y de paso cumplimos con lo que nosotros necesitamos aquí en el país. Claro. O sea, estoy dando un ejemplo de lo que se podría trabajar y la cooperación que debería de haber entre ambos países. Yo no creo que Estados Unidos diga no, o sea, cuando realmente hay cooperación y quiere que trabajemos conjuntamente. Trabajamos, por ejemplo, en el tema migratorio, una migración regular y ordenada. Uh-huh. Hagamos proyectos de cooperación como, por ejemplo, el de trabajadores temporales que se tenía con Canadá. Pero abramos las visas temporales. Hagamos también que en el Congreso se hagan leyes que que nos den certeza jurídica para traer inversión a Guatemala. Uh-huh. Y no estar apoyando leyes que realmente no le benefician al país, sino que le están beneficiando no sé a quiénes y por eso las apoyan. Uh-huh. Que va de la mano nuevamente de la cooperación de estas agencias de cooperación de Estados Unidos, que yo honestamente lo veo que hayan cerrado ese chorro súper bien. O sea, veo que es una de las mejores decisiones para poder reorientar la cooperación. Pero entonces ahí es donde el gobierno de Guatemala va a decir, bueno, o sea, esta es mi agenda, estas son mis prioridades. Uh-huh. Y yo te voy a ayudar a tus intereses, pero necesito que tú me ayudes a mis intereses. Y si tu interés es combatir el crimen organizado, yo necesito que mi Ministerio de Defensa y mi Ministro de Gobernación tengan a su equipo bien fortalecido. Y ahí podríamos entrar también con el sistema penitenciario y podríamos entrar con el tema de las capacidades de institutos como el INASIF, como el Ministerio Público. Correcto. Estar fortalecidos para poder hacer toda esta cadena de justicia fortalecida. Entonces, hacia ese punto me diría yo. Entonces, ahí es donde podemos empalmar intereses de cooperación. Yo tengo una parte de la cooperación que tú necesitas y yo necesito de ti para que esto empalme y hagamos un equipo. Para que ustedes, el ejército de Guatemala, pueda tener esa comunicación con el ejército de Estados Unidos. Y no solamente estoy hablando de armamento, estoy hablando de tecnología. Claro. Radares. Teléfonos, o sea, ¿por qué un policía tiene que tener un celular cuando no tiene saldo para poder decir se me quedó la radiopatrulla, ni siquiera gasolina. Ni gasolina? No, es que necesito 200 para echarle diésel a la radiopatrulla porque se quedó tirado. No, o sea, ese tipo de cosas que necesitamos, que es absurdo, que debería de pasar con los presupuestos que tiene el gobierno. Capacidad de investigación. Entonces, hacia eso es que deberíamos ir dirigiendo nuestros intereses. Yo sería el presidente de Guatemala y eso haría. ¿Saben qué? Sí, pero trabajemos. ¿sabes qué me preocupa a mí de la agenda del presidente? Me preocupa, sí, de este presidente, es que en vez de pensar en seguridad, va a estar pensando en que le ayuden, casi como que no le quiten el dinero a los que... O sea, sí, bueno, y son dos temas, ¿no? Uno es que va a venir a decir, me siguen queriendo quitar. Mire, ahí están los antejuicios. Entonces, mire, otra vez yo necesito su ayuda. Marco Rubio, de hecho, pues apoyó la toma de posesión del presidente Arévalo, hay que decirlo como es. Y que, o sea, para los que creemos que no hubo fraude, que son otros 20 pesos, otro día hablamos de eso. No, y por favor, no nos quedemos en eso. Entonces, bueno, está el punto de que va a seguir diciendo, me quieren quitar. Y pobrecito yo, tengo un antejuicio, ya vio, aquí estoy. Ese es uno. Y dos, que muy posiblemente en ese pensamiento va a decir, es que sí necesitamos que me ayuden a los 48 cantones, no se les va a olvidar, usted le está quitando el dinero. En vez de pensar en la seguridad, va a seguir pensando en esas cosas, y eso me preocupa. Pero nuevamente vemos si es la mala preparación que tiene él, todo su equipo y sus asesores, porque esos no son temas de nación. O sea, claro, él obviamente no es un estadista, no entiende que tiene que pelear y que tiene que luchar por su país y por los guatemaltecos. Él está peleando por él. Él está peleando porque su partido tenga bancada oficial. Pues está peleando. O sea, y ese es el problema que tenemos en Guatemala,
que lastimosamente no están peleando por los intereses del país y venden, si tiene bancadas, porque entonces de plano sí va a tener... comisiones. va a tener... van a poder trabajar conforme al pueblo, la agenda del pueblo. Pero creo yo que si nos enfocamos realmente en esos intereses, y yo estoy hablando ahorita tres, estoy hablando de seguridad nacional, migración y el tema económico si lo englobamos realmente en todo. Ajá. Si tenemos seguridad nacional y si controlamos de alguna manera el tema migratorio, que eso es bien complicado porque ya vimos que Guatemala tiene está saliendo mucha migración irregular, muchas personas, estamos exportando mucha gente a Estados Unidos. Y realmente trabajamos en ver cómo trabajamos de la mano con el sector privado para crear empleo. Porque es que no es el gobierno el que va a crear el empleo. O sea, tenemos que ser claros, es el sector privado, pero tenemos que darle las herramientas. No podemos estar haciendo el tema de poniendo salarios mínimos de la noche a la mañana, en donde de repente tienen que despedir gente para poder apoyar y hacer que los salarios se cumplan conforme dice el gobierno y así tan a rajatablas. O sea, hacer análisis técnicos realmente, darle las herramientas al sector privado a través del Congreso para que pueda haber más empleo y generar esa inversión a Guatemala. Pero si no tenemos ni siquiera seguridad pública, ¿cómo vamos a darle la certeza a las empresas privadas que vengan a invertir al país? Claro. Ahora, el tema migratorio. Por ejemplo, hacer que los programas migratorios se hagan de manera regular y las salidas sean realmente, tú quieres ir a vender, a exponer tus productos, invitémoslos a ferias a Estados Unidos, a México, a Canadá, donde sea, pero hagamos que esa migración sea regular. Y hagamos que no cometan el delito de irse ilegalmente, porque lo que no entienden los guatemaltecos muchas veces y la población en sí es que desde el momento en que entran ilegal a un país, a Estados Unidos especialmente, están cometiendo un delito. Estamos aquí con la diputada Sandra Jovel, ex canciller de Guatemala. Y diputada, una cosa que es cierto es de que los diputados oficialistas, si les podemos llamar así, el gobierno central y el ejecutivo, piensan, y creo que todavía lo creen, de que usted cuando fue canciller con el presidente Morales, todo lo que hizo con el presidente y todo lo que hizo usted como canciller fue lo peor que pudo haber hecho. O sea, actuó re mal, hizo todo mal y que no sé qué, malo, todo. Pero ahorita cuando les tocan a ellos, cuando le tiran la chibolita a ellos, se andan replanteando un tercer país seguro. Algo que no les podía caber en la cabeza cuando ellos eran diputados o eran manifestantes. Activistas. Así que diputado, si la pondríamos a usted ahorita como canciller en esta situación con Marco Rubio, con Donald Trump e incluso con Arévalo, ¿qué es lo que usted quisiera hacer o qué es lo que usted negociaría con Rubio? Y ahí sí la contraparte. Una cosa es lo que cree que va a pasar y otra cosa es lo que va a pasar. ¿Y qué es la otra cosa que cree que va a pasar? Bueno, empezando por lo último, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos obviamente están con el interés, van a haber muchas deportaciones en lo que viene este año, ¿verdad? Creo que va a subir el número de lo que ha sido recientemente. Trabajar de la mano con ellos para que esas deportaciones pues sean de alguna manera constantes, pero que nosotros podamos ir ordenadas y las podamos ir atendiendo para que nuestros connacionales puedan recibir el mejor trato posible. O sea, tratar en medida de lo posible de humanizar ese trato para nuestros connacionales, porque no todos son criminales. O sea, no todos los guatemaltecos que van a regresar a Guatemala deben de ser tratados como criminales. Entonces, yo creo que empezaría desde el punto de vista humano en la parte de la migración para que también nosotros aquí en Guatemala empecemos a trabajar de la mano con Estados Unidos para que esa migración ya no se dé. Y aquí va de la mano de muchas instituciones y organismos del Estado. Si yo fuese el canciller en este momento, yo trataría de negociar cooperación, como se los dije anteriormente, en el marco de la seguridad nacional y empezar a buscar los intereses también de Guatemala. Creo que este es un momento, es uno de los mejores momentos para Guatemala en tema de cooperación internacional porque la mesa está limpia y los intereses nosotros los podríamos decir, bueno, estos son los intereses de Guatemala y podríamos unificarlos con los intereses de Estados Unidos para trabajar conjuntamente en materia de cooperación.
Yo creo que la seguridad nacional debería de ser el paraguas en este momento como punto número 1, porque de eso se desengloba muchos temas más, el migratorio, el crimen organizado, inclusive el tema económico. Porque una vez haya seguridad, va a haber certeza jurídica en el país para que se desarrolle la legislación o el apoyo necesario para que puedan invertir en Guatemala. Pero necesitamos hacer sentir a nuestro país, no solo percibir que hay seguridad, porque no percibimos seguridad, sino que realmente los guatemaltecos se sientan seguros y que esa percepción se traslade hacia otros países. Y que Estados Unidos pueda confiar en Guatemala en ese sentido, pero la única manera es a través de una cooperación internacional. Hacia eso me dirigiría yo. Creo yo que esa debería ser como la línea y aprovechar este momento en que ellos van a venir a mostrarnos cuáles son esos intereses. Y entonces nuestros intereses tienen que ir de la mano, obviamente. Diputada, y entre esos intereses que ellos van a pedir, como decía Juan Pablo, o sea, lo que va a pasar, nos van a pedir ser tercer país seguro, y ¿qué implicaciones tiene eso? Porque eso es un costo altísimo para el país. Sí, pero creo yo que el tema de tercer país seguro se ha mal informado a la población. En su momento, Guatemala nunca firmó un tercer país seguro. Correcto, nunca lo firmó. Nunca firmó. No, era lo que firmó fue un acuerdo de asilo y de hecho lo firmó el ministro de Gobernación, ni siquiera Cancillería lo negoció. Y siempre dicen, es que la canciller lo firmó. No, yo nunca firmé y es precisamente la manipulación. Qué feo se miraba ustedes firmando, no sé qué maquillaje usó para parecerse a Delgar, o estaba con máscara. O sea, la negociación de un acuerdo que lo que buscaba era ordenar la migración. Y quiero explicar esto lo debería explicar el canciller, y el canciller hoy debería realmente de tomar en consideración esto, porque realmente fue el Ministerio de Gobernación quien lo firmó con Homeland Security en ese momento. Sí. No fue la Cancillería. Y lo hicieron de esa manera porque era quienes estaban trabajando el tema de los migrantes y las deportaciones seguras hacia Guatemala. ¿Y qué era lo que buscaba este acuerdo de asilo? Lo que buscaba era que Guatemala recibiera, por ejemplo, salvadoreños y hondureños en su frontera y desde ahí solicitar el asilo para que en ese momento le dijeron, bueno, su asilo está en trámite y usted puede ir a su casa a esperar su asilo. No tenía que ir a esperar a McAllen o Arizona, atravesarse toda Guatemala, toda México y sobre todo con todo el tema de crimen organizado. Niños, lo podía esperar en su casa. Y de eso se trataba. No había ningún tercer país seguro. El tercer país seguro es lo que firmó, la ministra de Trabajo aquí en Guatemala con ACNUR, en donde están recibiendo, y yo no tengo nada en contra de los venezolanos ni nada en contra de los nicaragüenses, pero reciben migrantes nicaragüenses y venezolanos, y el país está obligado a darles salud, educación, trabajo, y entonces los está asegurando en ese país. Okay. Sí, por eso, ni le da a los guatemaltecos, menos le va a dar. Entonces, eso en ningún momento pasó en ese momento. Nosotros no estábamos recibiendo a nadie ni estábamos. Pero eso no va a pedir Rubio hoy. Yo no sé si lo va a pedir o no. Lo que sí creo es que puede pedir algún acuerdo sobre el tema migratorio para poder recibir a todas las personas deportadas que vengan. Ese debe de ser las negociaciones que tiene que haber entre Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado en cuanto a que sea un trato digno, una migración digna de retornados dignos. Sandra, tenemos que terminar. Y Guatemala tiene dos cosas que son importantísimas para los Estados Unidos de América: el apalancamiento para negociar. Creo que no hay otro. O sea, nosotros reconocemos a Taiwán todavía como país, sí, y el apoyo de Israel, que en este gobierno ha estado tembloroso, las dos. ¿Lo puede usar Arévalo o está muy tarde para usarlo? Yo creo que él lo puede usar aún. Nosotros aún seguimos teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán. El voto de Israel, pues la última vez, lastimosamente, fue neutro, cuando deberíamos de tener una posición mucho más clara cuando somos amigos de Israel y que nosotros hemos sido quienes les apoyamos para que fueran Estado. Que el presidente Arévalo esté en una posición tan tambaleante sobre esos temas, creo que no se ha dado cuenta que la política exterior guatemalteca, si algo tiene, es que ha sido bien tradicional y que es muy
directa y ha sido como muy tajante en sus decisiones como estas. Entonces yo creo que aún tiene esa oportunidad, ojalá que la sepa utilizar y ojalá que le estén asesorando bien en torno a los intereses de Guatemala. Y cuando digo intereses de Guatemala, no intereses partidarios ni intereses particulares, sino que el interés del pueblo de Guatemala para poder aprovechar este momento de oro que es esta visita. Yo sí lo veo desde ese punto de vista, en torno a que podemos aprovechar esa cooperación para beneficio nuestro si lo sabemos utilizar. Entender que no es una visita cualquiera, entender que viene Marco Rubio, que es una persona, o el puesto es un puesto muy allegado al presidente Trump, y que al final se pueden lograr cosas muy importantes en cuanto al tema de seguridad. Y creo que sí que coincidimos en eso con Estados Unidos. El tema de seguridad debería ser nuestra principal agenda para poder sacar al país adelante. Ese es realmente uno de los temas por los cuales estoy abanderando el tema de seguridad y he estado con el tema de gobernación, porque creo que si nosotros como país no tenemos esa certeza de seguridad, no vamos a crecer, no vamos para ningún lado. No va a haber certeza jurídica para que inviertan las personas, las empresas fuera, para aquí en Guatemala, y de ahí nace todo lo demás. Y va a seguir la migración, porque no hay forma de prosperar si te expolian por todos lados. Así es.